En el video pasado estuvimos hablando sobre los bloqueadores de los canales de calcio. En este video vamos a enfocarnos al estudio de la farmacología de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que son otro grupo de medicamentos antihipertensivos. El sistema renina-angiotensina es un sistema que se va a encargar de elevar la presión arterial ante una disminución de esta a través de toda una serie de reacciones. En el video donde hablábamos sobre la definición, la epidemiología y la patogenia de la hipertensión arterial, estuvimos hablando de los mecanismos de regulación de la presión arterial, dentro de los cuales hablamos de la fisiología de este sistema y cómo a través de diferentes mecanismos va a terminar por elevar la presión arterial. En este video estaremos enfocándonos únicamente a lo que sería la farmacología de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que son medicamentos que a través del bloqueo de este sistema en diferentes puntos nos van a terminar por disminuir las acciones de la angiotensina 2, que es como tal la encargada de elevar la presión arterial, de tal manera que si disminuimos sus acciones vamos a poder disminuir los niveles de presión arterial en los pacientes. Existen tres tipos de inhibidores del sistema renina-angiotensina que van a estar disponibles para el tratamiento de la hipertensión arterial. Entre ellos encontramos a los inhibidores directos de la renina, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que más comúnmente los van a escuchar abreviados como IECA, y a los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que más comúnmente los van a escuchar abreviados como ARA2. Vamos a pasar a revisar cuáles son los medicamentos que se incluyen dentro de cada una de estas categorías, así como cuáles son las vías mediante las cuales podemos administrarlos. Enfocándonos primero con los inhibidores directos de la renina, únicamente va a estar disponible un solo medicamento por vía oral, que es el alisquiren. En el caso de los IECA, tenemos disponibles 11 medicamentos, entre los cuales incluyen albenacepril, el captopril, enalaprilato, fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril y por último altrandolapril. Como podemos darnos cuenta, todos tienen una terminación en común que es pril, con excepción del enalaprilato, que va a terminar en prilato. Y además todos estos medicamentos van a estar disponibles por vía oral, con excepción del enalaprilato, que únicamente va a estar disponible para su administración por vía intravenosa. Todos los IECA, con excepción de lo que sería el captopril, el enalaprilato y el lisinopril, son profármacos que contienen éster, que son de 100 a 1000 veces menos potentes, pero que tienen una mejor biodisponibilidad oral que las moléculas activas, de tal manera que se administran de esta manera. Estos profármacos van a ser hidrolizados por esterasas hepáticas a sus metabolitos activos, que estamos incluyendo aquí abajo de cada uno de los medicamentos, y que es fácil aprenderlos, ya que nomás agregamos ato al final del profármaco. Por ejemplo, en el caso del benacepril, el metabolito activo es benaceprilato. En el caso de enalapril, el metabolito activo es enalaprilato, y así sucesivamente. De esta manera, tanto el captopril como el lisinopril pues pueden ser preferidos en pacientes con afección hepática grave que pudieran tener algún problema en hidrolizar estos profármacos a su forma activa. Por último, en el caso de los ARA2, tenemos a 8 medicamentos disponibles que incluyen al acilsartán meoxomilo, al candesartán silexetilo, al irbesartán, al eprosartán, al losartán, al olmesartán meoxomilo, al telmisartán y por último al valsartán. Como podemos darnos cuenta, de igual manera hay una terminación en común en todos estos medicamentos, que es sartán, y todos estos medicamentos van a estar disponibles únicamente para administrarse por vía oral. Y al igual que lo que pasaba con los IECA, ciertos ARA2 van a estar disponibles o se van a administrar como profármacos por vía oral, y el profármaco se va a hidrolizar en el tracto gastrointestinal a su forma activa. Entre ellos encontramos al acilsartán meoxomilo, cuya forma activa es el acilsartán, al candesartán silexetilo, cuya forma activa es el candesartán, y al olmesartán meoxomilo, cuya forma activa es el olmesartán. Y en el caso del losartán, aproximadamente el 14% de una dosis oral del losartán se va a convertir por los citocromos CYP2A9 y CYP3A4 en el metabolito activo del losartán, que es el EXP 3174, que es más potente que el losartán como ARA2. En el tratamiento de la hipertensión arterial vamos a administrar todos los inhibidores del sistema de renina-angiotensina por vía oral, con excepción del enalaprilato, que únicamente está disponible por vía intravenosa y se va a utilizar en el tratamiento de emergencias hipertensivas. Vamos a pasar ahora a discutir el mecanismo de acción de estos medicamentos.
Todos los inhibidores del sistema de renina-angiotensina van a llevar a cabo sus acciones al disminuir las acciones de la angiotensina 2, que es como tal la encargada de elevar la presión arterial. Sin embargo, esto lo van a realizar mediante diferentes mecanismos de acción. En el caso del alisquiren, este va a ser un inhibidor competitivo de la renina que se encarga de bloquear la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1, lo cual va a reducir la consiguiente producción de angiotensina 2, disminuyendo pues así las concentraciones de angiotensina 2 y sus acciones. En el caso de los IECA, estos van a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina que se encarga de escindir la angiotensina 1 para formar angiotensina 2, además de que se encarga de degradar la bradicinina a péptidos inactivos, de tal manera que los IECA van a reducir las concentraciones de angiotensina 2, así como van a aumentar las concentraciones de bradicinina. Y por último, en el caso de los ARA2, estos medicamentos lo que van a hacer es que van a bloquear a los receptores de angiotensina 2 tipo 1, los receptores AT1, disminuyendo pues su activación por lo que sería la angiotensina 2. Habiendo ya revisado el mecanismo de acción de estos medicamentos, vamos a pasar a revisar cuáles son las acciones que tienen los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Estos medicamentos van a reducir la presión arterial al disminuir las acciones de la angiotensina 2, lo cual va a producir una vasodilatación que va a reducir la resistencia periférica total, esto sin aumentar de forma refleja lo que es la frecuencia cardíaca, la contractilidad cardíaca o el gasto cardíaco. La vasodilatación que se observa tanto en las arteriolas como en las venas con el uso de estos medicamentos ocurre como resultado de una vasoconstricción disminuida por las acciones disminuidas de lo que sería la angiotensina 2, que como podemos ver es un péptido que produce vasoconstricción. Y además en el caso de los IECA, esta vasodilatación va a estar dada también por un aumento en lo que serían las concentraciones de bradicinina, que es un péptido vasodilatador. Además, las acciones disminuidas de la angiotensina 2 va a reducir lo que sería la retención de sodio y agua, debido sobre todo a una menor secreción de aldosterona, ya que la angiotensina 2 se encarga de estimular a la corteza suprarrenal para secretar aldosterona, la cual es una hormona que va a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio y de agua por el riñón. Una vez que ya hemos discutido cuáles son las acciones que tienen estos medicamentos, vamos a pasar ahora a hablar cuáles son los usos terapéuticos que tienen los inhibidores del sistema renina-angiotensina en el tratamiento de múltiples enfermedades. Vamos a comenzar enfocándonos con el alisquiren, que es un inhibidor directo de la renina. Este medicamento únicamente se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial, sin embargo, dada la eficacia y la seguridad poco claras de la monoterapia con el alisquiren, el lugar de este fármaco en el tratamiento de la hipertensión permanece nublado, de tal manera que si vamos a utilizar un inhibidor del sistema renina-angiotensina, siempre se va a preferir el uso de un IECA o de un ARA2. El alisquiren nunca debe combinarse con un IECA o con un ARA2 debido a mecanismos y efectos adversos similares, lo cual se asocia a un aumento de lo que serían los efectos adversos sin beneficios adicionales. Ahora enfocándonos al estudio de los usos de los IECA. Estos medicamentos se van a utilizar para tratar muchas enfermedades, entre ellas tenemos la hipertensión arterial. Los IECA se recomiendan como tratamiento de la primera línea de lo que sería la hipertensión en pacientes con una variedad de indicaciones imperiosas, lo cual incluye la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica estable, infarto de miocardio previo, EBC recurrente, diabetes y enfermedad renal crónica. Todo esto debido a que a los IECA van a beneficiar estas enfermedades con su uso. Los IECA nunca deben de combinarse con alisquiren o ARA2, ya sabemos el porqué. También estos medicamentos se utilizan en lo que sería la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. A menos de que esté contraindicado, los IECA se deben administrar a todos los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, tengan o no síntomas de insuficiencia cardíaca o manifiesta. Esto debido a que mejoran los signos y síntomas clínicos de la insuficiencia cardíaca y han mostrado mejorar la supervivencia del paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo hacen? Los IECA disminuyen la resistencia vascular, es decir, disminuyen la poscarga, y el tono venoso, es decir, disminuyen la precarga, lo cual resulta en un mayor gasto cardíaco en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los IECA también obstaculizan el aumento habitual mediado por angiotensina 2 de epinefrina y aldosterona que se observa en los pacientes con insuficiencia cardíaca.
También los IECA se van a utilizar en el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Los efectos benéficos de los IECA en el infarto agudo del miocardio son particularmente grandes en pacientes hipertensos y diabéticos. A menos de que esté contraindicado, por ejemplo, por un shock cardiogénico o hipotensión grave en un paciente con infarto, los IECA se deben iniciar de inmediato durante la fase aguda del infarto del miocardio y deben administrarse junto con trombolíticos, ácido acetilsalicílico y beta bloqueadores. En pacientes de alto riesgo, por ejemplo, un infarto grande, disfunción ventricular sistólica, la inhibición de los IECA se debe continuar pues a largo plazo. Dentro de otros usos terapéuticos de estos medicamentos también vamos a tener que se pueden utilizar para tratar a pacientes con alto riesgo de eventos cardiovasculares. La inhibición de la enzima convertidora de angiotensina disminuye significativamente la tasa de infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y la muerte en pacientes que no tienen disfunción ventricular izquierda, pero que tienen evidencia de enfermedad vascular, diabetes u otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. También los IECA son útiles en el tratamiento de pacientes con nefropatía diabética y otras formas de enfermedad renal crónica. En pacientes con nefropatía diabética, los IECA previenen o retrasan la progresión de la enfermedad renal, proporcionando nefroprotección, como le definen los cambios en la excreción de albúmina. Además, los IECA también son efectivos para desacelerar la progresión de otras formas de enfermedad renal crónica, como la glomerulosclerosis, que coexiste en la hipertensión en muchos pacientes. Varios mecanismos van a participar en los efectos protectores renales de los IECA. El aumento de la presión capilar glomerular induce lesión glomerular y los IECA reducen este parámetro al disminuir la presión arterial y dilatar lo que serían las arteriolas renales eferentes, donde pues la angiotensina 2 produce vasoconstricción. Los IECA aumentan la selectividad de la permeabilidad de la membrana filtrante, disminuyendo la exposición del mesangio a factores proteináceos que pueden estimular la proliferación de células mesangiales y la producción de matriz, todos procesos que contribuyen a la expansión del mesangio en la nefropatía diabética. Debido a que la angiotensina 2 es un factor de crecimiento, las reducciones en los niveles intrarrenales de angiotensina 2 pueden atenuar aún más el crecimiento celular mesangial y la producción de matriz. Los IECA aumentan los niveles de angiotensina 1 a 7, es decir, la angiotensina que conserva los aminoácidos del 1 al 7, al prevenir su metabolismo por la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 1 a 7 se une a los receptores MAS y tiene efectos protectores y antifibróticos. En el contexto de la diabetes, a nivel de los podocitos renales, la activación de los receptores AT1 o receptores de angiotensina 2 tipo 1 conduce a la activación de cascadas de señalización de proteína sinasa, reordenamientos de citoesqueleto, retracción de los procesos de podocitos y reducción de las proteínas del diafragma perforado, lo que aumenta la permeabilidad del epitelio renal a las proteínas, es decir, induce una proteinuria. Entonces los IECA reducen estos efectos de la angiotensina 2. Por último, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina también van a mejorar considerablemente los pacientes con una crisis renal esclerodérmica, ya que la supervivencia de los pacientes con crisis renal mejora de manera considerable con el uso de estos medicamentos. Ahora, por último, en el caso de lo que serían los ARA2, estos medicamentos van a ser útiles en el tratamiento de la hipertensión arterial. Pueden usarse como agentes de primera línea para el tratamiento de la hipertensión, en especial en pacientes con indicaciones poderosas de la diabetes, insuficiencia cardíaca o nefropatía crónica, en los cuales pues, el uso de ARA2 beneficia estas condiciones. Como veíamos con el alisquiren y como veíamos con los IECA, estos medicamentos nunca deben de combinarse con otros inhibidores del sistema de renina-angiotensina, ya mencionamos por qué. Otros usos que tienen estos medicamentos, pues los ARA2 son un sustituto para pacientes que no pueden tolerar los IECA debido a que presentan tos seca o angioedema, que se cree que pues, están mediados por la elevación en las concentraciones de bradicinina debido al bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina, que es una enzima que se encarga de agregar la bradicinina a péptidos inactivos, de tal manera que cuando se dan estos medicamentos se aumentan las concentraciones de bradicinina. Los ARA2, al bloquear el receptor de angiotensina 2 tipo 1, pues no van a tener este efecto de aumento en la bradicinina.
El irbesartán y el losartán están aprobados para la nefropatía diabética, el losartán está aprobado para la profilaxis del ictus y el valsartán y candesartán están aprobados para la insuficiencia cardíaca y para reducir la mortalidad cardiovascular en pacientes clínicamente estables con insuficiencia ventricular izquierda o disfunción ventricular izquierda después de un infarto del miocardio. Ahora vamos a pasar a revisar cuáles son los efectos adversos que se pueden presentar con el uso de estos medicamentos. Comenzando con el alisquirén, los principales efectos adversos de este medicamento incluyen a la diarrea, especialmente a dosis superiores a las recomendadas, y la tos y el angioedema, que se observan menos frecuentemente que con el uso de los IECA. Estos medicamentos van a estar contraindicados en el embarazo, al igual que los IECA y los ARA2. En el caso de los IECA, los principales efectos adversos de estos medicamentos incluyen a la hipotensión. Una fuerte caída de la presión arterial se puede producir después de la primera dosis de un IECA en pacientes con actividad de la renina plasmática elevada. Se debe tener cuidado en pacientes que tienen deficiencia de sal, toman múltiples medicamentos antihipertensivos o tienen insuficiencia cardíaca congestiva. También puede desarrollarse tos en un 5-20% de los pacientes que toman IECA. Estos medicamentos inducen una tos seca molesta mediada por la acumulación en los pulmones de bradicinina, sustancia P o prostaglandinas. El antagonismo del tromboxano, el ácido acetilsalicílico y la suplementación de hierro reducen la tos inducida por los IECA. La reducción de la dosis del IECA o el cambio a un ARA2 resulta a veces efectivo. La tos desaparece una vez que se detienen los IECA, generalmente en alrededor de 4 días. También con el uso de estos medicamentos se puede desarrollar angioedema. En 0.1 a 0.5% de los pacientes, los IECA pueden producir angioedema que puede deberse a las mayores concentraciones de bradicinina y se caracteriza por una hinchazón rápida en la nariz, garganta, boca, glotis, laringe, labios o lengua. Una vez que se detienen los IECA, el angioedema desaparece en cuestión de horas. Mientras tanto, se deben proteger las vías respiratorias del paciente y, si es necesario, administrar epinefrina, un antihistamínico o un glucocorticoide. También puede llegar a desarrollarse hiperpotasemia en los pacientes que toman IECA. La atenuación de la producción de aldosterona por los IECA también influye en la homeostasis del potasio. Hay un aumento pequeño y clínicamente sin importancia en el potasio sérico cuando estos agentes se usan solos en pacientes con función renal normal. Sin embargo, la retención sustancial de potasio puede ocurrir en algunos pacientes con insuficiencia renal. Además, se debe considerar la posibilidad de desarrollar hipercalemia o hiperpotasemia cuando los IECA se usan con otros medicamentos que pueden causar retención de potasio, incluyendo los diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, antiinflamatorios no esteroideos o AINES y beta bloqueadores. Las concentraciones de potasio deben vigilarse mientras se toma un IECA. También puede llegar a desarrollarse insuficiencia renal aguda en los pacientes que toman IECA. En la hipertensión renovascular, la tasa de filtración glomerular generalmente se mantiene como resultado del aumento de la resistencia en la arteriola deferente causado por la angiotensina 2 que produce vasoconstricción. En consecuencia, en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal o estenosis en un riñón único, la administración de un IECA reducirá la fracción de filtración y provocará una reducción sustancial en la tasa de filtración glomerular. Otros cuadros predisponentes que se añadan en la insuficiencia renal inducida por tales fármacos comprenden deshidratación e insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los IECA, aunque inhiben la progresión de la enfermedad renal crónica, conllevan un riesgo de alteración reversible de la filtración glomerular inducida por fármacos. Así, los niveles séricos de creatinina deben controlarse durante las primeras semanas de establecer la terapia. Los incrementos de la creatinina sérica de más del 20% predicen la presencia de estenosis de la arteria renal y son una razón para interrumpir el tratamiento con un IECA. También puede llegar a observarse erupción cutánea. Los IECA ocasionalmente causan una erupción maculopapular que tal vez cause comezón, pero que se puede resolver de manera espontánea o con antihistamínicos. Otros efectos adversos al uso de los IECA, que son raros pero reversibles, incluyen a la disgeusia, que es una alteración o pérdida del gusto, neutropenia, cuyos síntomas incluyen dolor de garganta y fiebre, glucosuria, que es un derrame de glucosa en la orina en ausencia de hiperglucemia, anemia y hepatotoxicidad. Dentro de las contraindicaciones al uso de estos medicamentos, va a estar el embarazo. Los inhibidores del sistema de renina-angiotensina,
incluyendo al alisquirén y a los ARA2. Estos medicamentos se han asociado con defectos del desarrollo renal cuando se administran en el tercer trimestre del embarazo y posiblemente antes. Los efectos fetopáticos pueden deberse en parte a lo que sería la hipotensión fetal. Este posible efecto adverso debe discutirse con cualquier mujer en edad fértil, así como la necesidad de medidas apropiadas de control de la natalidad. Y si se llega a diagnosticar un embarazo, es imprescindible suspender estos medicamentos lo antes posible. Ahora, por último, en el caso de los efectos adversos, en el caso de los ARA2, estos tienen un perfil de efectos adversos similar al de los IECA. Sin embargo, estos medicamentos tienen una menor incidencia de tos y angioedema, ya que no inhiben la degradación de la bradicinina y la sustancia P, que es mediada por la enzima convertidora de angiotensina. Estos medicamentos, al igual que, como decíamos, y ya vimos por qué en el caso de los IECA, al igual que los IECA y el alisquirén, van a estar contraindicados en lo que es el embarazo. Y ya para terminar, en el caso de las dosis de estos medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial, todos estos medicamentos, con excepción del enalaprilato, que decíamos que se administra por vía intravenosa en el caso de emergencias hipertensivas, y ya estaremos hablando de sus dosis en este caso cuando hablemos de crisis hipertensivas, todos los demás inhibidores del sistema de renina-angiotensina se van a administrar por vía oral para el tratamiento de la hipertensión. En el caso del alisquirén, la dosis va a ser de 150 a 300 miligramos una vez al día. En el caso de los IECA, el benacepril se da en dosis de 5 a 40 miligramos una vez al día, captopril de 12.5 a 150 miligramos dos veces al día, enalapril en dosis de 2.5 a 40 miligramos una vez al día, fosinopril en dosis de 10 a 80 miligramos una vez al día, lisinopril se da en dosis de 5 a 40 miligramos una vez al día, moexipril se da en dosis de 7.5 a 30 miligramos una vez al día, perindopril en dosis de 4 a 8 miligramos una vez al día, quinapril en dosis de 5 a 80 miligramos una vez al día, ramipril en dosis de 1.25 a 20 miligramos una vez al día y trandolapril se da en dosis de 1 a 4 miligramos una sola vez al día. Y en el caso de los ARA2, el acisartán medoxamilo se da en dosis de 80 miligramos una vez al día. En los pacientes mayores a 65 años, la dosis inicial es de 40 miligramos una vez al día. Andesartán silexetilo se da en dosis de 8 a 32 miligramos una vez al día. Irbesartán en dosis de 75 a 300 miligramos una vez al día. Eprosartán en dosis de 400 a 1200 miligramos una vez al día. Losartán en dosis de 25 a 100 miligramos una vez al día. Olmesartán medoxamilo en dosis de 20 a 40 miligramos una vez al día. Telmisartán en dosis de 20 a 80 miligramos una vez al día. Y por último, el valsartán en dosis de 80 a 320 miligramos una sola vez al día. Y con eso terminamos ya de discutir toda la farmacología de los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Ya para terminar con la farmacología de los antihipertensivos, en el siguiente video estaremos hablando de los vasodilatadores directos.